Eso es. Bueno. Bien, revisé sus trabajos y vale la pena considerar algunos elementos. Entonces, recuerden que el ciclo cardíaco son los eventos mecánicos, eléctricos y acústicos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Todos estos elementos van a generarse en una condición sumatoria y tenemos que aprender a diferenciarlos para poder generar algunos aspectos de la clínica que podemos captar desde la exploración. Estos ya saben que los eventos eléctricos son caracterizados por el electrocardiograma y las curvas de relación presión están definidas por la variación de la presión en las arterias y en las venas, y eso nos lo podemos generar con la exploración de los vasos sanguíneos. El cierre de las válvulas es una condición dinámica, es única, es característica del ciclo y con el componente de auscultación podemos identificar el ciclo en el que se encuentran los elementos. Disculpe, doctor, hay una compañera en la sala de espera todavía. Mm, no, ya está. ¿Ya? No, Bien, déjeme checar. consideren que el tiempo es relativamente corto y en uno de sus trabajos ustedes me dicen que la característica de los ruidos se pueden diferenciar por su duración e intensidad, pero la duda es, y seguramente no se lo preguntaron ustedes al escribir esto, ¿cómo podemos registrar nosotros el tiempo en nuestra percepción sensitiva y definir esta condición para poder diferenciar estos? Recuerden que los elementos son sumativos, les repito. Entonces, podemos empezar a definir las características de los elementos para poder diferenciarlos estos y poder precisar la característica de las condiciones que vamos a ir observando a la exploración. Recuerden también que cuando hablamos de ciclo cardíaco tenemos que involucrar varios elementos, sobre todo de los componentes fisiológicos, y esto realmente llega a ser solamente un recordatorio de algunos elementos que ya vieron en la fisiología. El componente de la precarga, que se define por la cantidad de volumen que llega a las cavidades. Recuerden que la precarga para la aurícula es el retorno venoso y para el ventrículo es el volumen que tiene la aurícula. Y esta circunstancia va a generar una situación de distensibilidad que va a definir la circunstancia de estiramiento de la fibra y por esta situación aplicar en cierta medida la ley de Frank Starling. La precarga específicamente va a definirse por varios elementos, o mejor dicho, va a estar determinada por varios elementos, predominantemente el componente del volumen circulante del sujeto, el tono venoso y algunas otras condiciones especiales que pudieran tener efecto farmacológico, acción de catecolaminas, varios elementos. La contractilidad es un componente inherente a la fibra y es la fuerza intrínseca que genera el ventrículo y la aurícula. Siempre nos referimos al ventrículo, pero también la tiene la aurícula en relación a su contracción. Todo ello generándose en una condición obviamente de normalidad, con una integridad de la fibra. Y la poscarga es la dificultad que tiene o la fuerza que tiene que vencer cualquiera de las dos cavidades, la aurícula o el ventrículo, para vaciarse hacia su cavidad adyacente. En el ventrículo, pues obviamente son las arterias y en la aurícula, el ventrículo. Aquí la circunstancia es que estos se pueden mejorar al modificar también el componente de la precarga. Entonces, cuando aumenta el volumen, aumenta el trabajo ventricular y esto obviamente aumenta la condición de presión para mantener la fuerza contráctil. Y estas situaciones
también se pueden modificar por los componentes de la modificación del tono arterial, del tono venoso, de algunos fármacos, sobre todo en el componente estricto de las arterias, incluyendo el componente específico de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho o izquierdo, considerándolo como un componente de patología anormal. Como ven, esta circunstancia podríamos generarla como un poliedro, en donde la base es el gasto cardíaco finalmente y las paredes son estos elementos que son determinantes del mismo, que son características inherentes a la funcionalidad de las cámaras. Recuerden que la distensibilidad es la capacidad que tiene para relajarse el ventrículo y ser complaciente para recibir un volumen cada vez mayor en un momento dado o adecuarse a la cantidad de volumen que debe de llegar a la cavidad en diferentes situaciones. La elasticidad es la capacidad de regresar a su tamaño y forma original. Esto es más evidente en las arterias, porque ello nos define la condición específica de flujo anterógrado, y la frecuencia cardíaca, que es otro punto importante para determinar el gasto, es la frecuencia cardíaca determinada por la variabilidad de la funcionalidad del sujeto, porque depende de si tiene actividad o se mantiene en reposo. Entonces, como recuerdan, esto está definido por la ley de Frank-Starling, por la función contráctil y por la frecuencia cardíaca. Son determinantes extras para definir el ciclo cardíaco. Recuerden también que hay otro componente importante en relación al consumo de oxígeno de la pared, y esto lo define la ley de Laplace. Ello define que la tensión de la pared es proporcional al radio de la cavidad, y es una relación inversa. Esto a lo mejor quedará un poquito más claro cuando veamos componente de alteración funcional valvular aórtica, en donde va a ser muy clara esta relación inversa. Entonces, como ven, este es uno de los aspectos específicos del consumo de oxígeno. Cuando hablaremos de cardiopatía isquémica, hablaremos de estos elementos que determinan el consumo de oxígeno y la capacidad que tengan los sujetos para mantener esta condición de equilibrio. Recuerden que la reducción de la poscarga y la precarga reducen la demanda de oxígeno y ello disminuyen el trabajo y el radio del ventrículo cuando esto se da. Esto específicamente en condiciones de reposo. Aquí está la explicación de por qué la relación es inversa en relación a la ley de Laplace. Si se dilata la cavidad, aumenta el radio y el adelgazamiento de la pared disminuye el grosor y esto constituye un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno. Por lo tanto, el estrés de la pared se incrementa y esto es el principal factor de desarrollo de hipertrofia. Y esta es una circunstancia de compensación en el componente de equilibrio en relación al consumo de oxígeno. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Esto me parece más que es una relación directa de repaso en relación al componente de fisiología y realmente no tendría mucho caso. La revisión de sus tareas me parece que es congruente, está bien, y me parece que el componente aquí es fácilmente rescatable. ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor. Bien, No, doctor. entonces hay que considerar que si nosotros definimos que el ciclo cardíaco lo podemos describir iniciando el componente de la activación eléctrica, pues obviamente tendríamos que tener la relación de la actividad eléctrica como referencia para ir definiendo la aparición de los elementos en cada fase. Entonces, como recuerdan, la actividad eléctrica del corazón es una condición automática y que está definida por las características inherentes de la fibra, que tienen automatismo, excitabilidad, tienen la capacidad de conducir y de contraerse.
Esto es una circunstancia que define al corazón como un sincicio. Esto es una situación muy clara y es prácticamente, podríamos decir, que el único órgano que funciona de esta condición en todo el organismo. Y esta circunstancia está definida, pues obviamente, por la característica del músculo y la característica de cómo se relacionan las fibras, la actina y la miosina, y cómo las troponinas y el calcio llegan a generar esta circunstancia de asociación para generar la movilidad del sarcómero. Entonces, si recuerdan, el sarcómero esquemáticamente está así, limitado por dos líneas Z. La actina es el músculo que une estas líneas y la miosina la que se desplaza entre ellas. Y la característica específica de interacción de las troponinas a través del calcio, pues lo podemos ver aquí, por ejemplo, cómo se da la relación entre las troponinas y la miosina para generar la situación de contracción. Obviamente todo mediado a la condición de movilización del calcio a través del ciclo del sarcómero y de las mitocondrias, ¿no? Del retículo sarcoplásmico, perdón. Y entonces, cuando se deja de interactuar estas componentes, el calcio regresa a su lugar de origen y obviamente se separan las moléculas y esto llega a generar la relajación. Que podemos decir que es un componente prácticamente pasivo, sin una circunstancia de requerimiento de energía. Entonces, recuerden que todos estos elementos están definidos por la actividad del marcapaso. ¿Cuál es nuestro marcapaso natural? El nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular. De tal manera entonces que, recordando a esto, tenemos aquí la condición del sistema de conducción, los haces internodales a través de las aurículas, el nodo AB y de ahí el Purkinje para definir esta característica. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, doctor. ¿No? No, doctor. La cuestión de las curvas que les consideré de definir los elementos que se dan en cada una de ellas es muy representativa para reflejar cómo se da la actividad eléctrica y cómo se genera esta situación. Entonces, vamos a considerar estas aquí. A partir de mañana vemos el electrocardiograma. Les pido que me respondan una tarea que les voy a dejar y nos vemos tempranito mañana, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces no se les olvide a las 8.